El regreso de Elías, escrito por Adrián Evans. Sección 9. Las consecuencias. Capítulo 47. Confesando al Hijo Unigénito. El correo electrónico que envié explicando mi posición respecto al Hijo engendrado de Dios se difundió rápidamente por todo el mundo. Se tradujo a varios idiomas en muy poco tiempo. Recibí varias respuestas frustradas e iradas, pero también hubo un coro de voces de miembros de la Iglesia que se sintieron en parte validados en sus propias investigaciones sobre este tema y, por tanto, animados. Desde agosto 2007 hasta enero 2010, había tratado de evitar compartir el contenido del libro El regreso de Elías. Lo compartí con algunos amigos cercanos para que estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo, pero les pedí que no lo compartieran con nadie. Una de las principales razones por las que escribí El regreso de Elías es porque mi empresa de medios de comunicación llamada Maranatha Media era de interés para un ministerio adventista mucho más grande de sostén propio. Me invitaron a dialogar para empezar a fusionar mi ministerio con el otro. Sentí que tenía que alertarles de mi actual proceso de apelación con la iglesia, ya que no quería afectar negativamente a su ministerio. Cuando terminé el manuscrito, se lo llevé a uno de los representantes de este ministerio adventista más grande. Pasé varias horas con esta persona y hablamos hasta altas horas de la noche mientras le explicaba la belleza del Hijo engendrado. Me escuchó amablemente y reflexionó sobre lo que le estaba diciendo. Le pedí que no compartiera el documento con nadie, excepto con otra persona de su ministerio. Lamentablemente, al día siguiente llevó mi manuscrito directamente al líder de otro ministerio. Esta persona llevó el manuscrito a mi antiguo mentor, con el que había trabajado en mis primeros años de ministerio. Empecé a recibir llamadas telefónicas de personas que me preguntaban qué estaba enseñando. Me preguntaba cómo se habían enterado. Mi antiguo mentor había advertido contra mí a estas personas que estaban llamando. Decidí llamarle, ya que no habíamos hablado de ello. Estaba muy disgustado. Sentía que si simplemente hubiera acudido a él y hablado, podría haberme salvado fácilmente de lo que consideraba un engaño destructor del alma. Me dejó claro que haría todo lo posible para anular mi influencia. Fue una conversación telefónica muy tensa. La llamada terminó bruscamente y reflexioné sobre el costo de los pasos que estaba dando. Debido a esta filtración de información a otras personas de la iglesia, varias personas me preguntaban por mi situación. Al responder a estas personas fui acusado por otros de difundir mi material dentro de la iglesia, lo cual no era correcto. Decidí seguir un proceso de apelación a través de los canales adecuados. Si intentaba ponerme en contacto con mis amigos de la iglesia para tratar de alertarles, se vería que estoy tratando de socavar la iglesia. Podía decir muy poco a nadie y solo esperar y orar para que la gente se pusiera en contacto si recibía información. Muy pocos lo hicieron. La mayoría se limitaba a aceptar la información que les presentaban otras personas de la iglesia. Nunca la cuestionaron ni se aventuraron a examinar las razones de lo que yo defendía. Fue una lección aleccionadora sobre cómo actúa la humanidad en estas situaciones. Hizo que me decidiera a no aceptar información negativa sobre nadie sin preguntarle directamente y de forma abierta en qué cree realmente. Esto es mucho más fácil de hacer de lo que muchos piensan. Esta debilidad humana se remonta al jardín, donde Eva aceptó las mentiras de Satanás contra Dios sin comprobar si eran ciertas o no.
Cuando terminé mi proceso con la iglesia y me di cuenta de que mis convicciones no habían cambiado, afronté de buen grado la pérdida de mis credenciales. Ahora estaba dispuesto a confesar abiertamente mi creencia en el Hijo engendrado, y no de antemano. Al principio, pensé quedarme callado durante un tiempo, pero sentí que les debía una disculpa a todos y por eso escribí mi correo electrónico a todos los que se habían visto influenciados por mi ministerio. Nací en el Hospital Adventista de Sydney y asistí a las escuelas adventistas durante toda mi vida hasta la universidad. También asistí a Avondale y luego fui pastor en cuatro iglesias diferentes durante más de 10 años. Conocí al menos de 2.500 personas en la iglesia. Me contactaron unas 30 o 40 de ellas. La mayoría de los contactos no eran para entender, sino más bien esfuerzos por corregir mi error sin considerar seriamente los puntos que estaba planteando. Fue una realidad palmaria que la naturaleza humana no suele tratar de mantener una amistad con alguien que puede poner en peligro su seguridad dentro de su tribu. A uno de mis amigos más íntimos le ofrecí pagarle para que venga en avión para pasar el fin de semana conmigo y discutir las cosas. Mi oferta fue rechazada. Alegó que estaba demasiado ocupado y nunca lo hizo. Para la mayoría de mis amigos de la iglesia, mi caso ya estaba cerrado. Y esto era así, sin un compromiso sincero a la manera bereana de probar todas las cosas para ver si son así. Para muchos, si los dirigentes de la iglesia habían decidido que lo que yo decía no era cierto, no necesitaban examinarlo por sí mismos. Así, mis relaciones con cientos de personas se hicieron añicos, sin siquiera esforzarse por comprobarlo por sí mismos. Nací a una nueva y cruda realidad, pero prefería saberlo ahora que más tarde. Empecé a escribir artículos en mi página web sobre el Padre y el Hijo en el contexto del reino relacional. A lo largo de 2 años y medio compartí mi amor por el Hijo unigénito de Dios. Fue durante este tiempo que escribí los libros Sabiduría de Dios, Patrón Divino y Mi Amado. Estos libros y otros materiales generaron un interés significativo. Operé todas mis actividades y a través de mi sitio web. No quería entregar este material en la iglesia adventista. Al mismo tiempo, me acerqué a las 2 iglesias que había pastoreado en la conferencia del sur de Queensland y les informé que creía que había enseñado error en las congregaciones. Les dije que era mi deber informar a los que había pastoreado de mi error. Les dije que reconocía su jurisdicción sobre la congregación local y que si asumían la responsabilidad ante Dios de transmitir esto a sus miembros, entonces se lo dejaría a ellos. De lo contrario, se lo diría yo mismo. Tiemblo al pensar cómo estos hombres asumieron esta responsabilidad ante Dios en cuanto a si harían saber a la gente de mi profesión o confesión de error o no. Es una gran responsabilidad, pero sentí que no podía violar el orden evangélico y hablar a los miembros sin su permiso. Operar de esta manera sin respetar el orden evangélico solo causaría un gran daño. Mi proceso de pensamiento sobre cómo tratar con la iglesia lo expuse en el libro El Modelo Divino. Durante este periodo de tiempo, inmediatamente después de que mis credenciales fueron removidas, traté de alcanzar distintos grupos que habían aceptado al Padre y al Hijo y estaban presentando este mensaje. Intenté explicarles que Dios todavía tenía una relación de pacto con la iglesia y que sería prudente reconocerlo. Escribí 2 artículos explicando mi posición. ¿Por qué sigo siendo parte de la iglesia adventista? Y el otro, ¿por qué me aferro a mis hermanos adventistas? Les expliqué que así como David permaneció fiel al liderazgo de Saúl, a pesar de que el rey estaba en apostasía,
nosotros deberíamos hacer lo mismo y que habría una bendición para nosotros en este proceso. Estos hermanos no veían ninguna sabiduría en lo que decía. Muchos de ellos creían que la iglesia adventista era Babilonia, o que estaba en tal estado que Dios ya no lo reconocía como su iglesia. Hablé con varias personas sobre esta cuestión y encontré muy pocos que vieran alguna luz en lo que presentaba. También les expliqué que si nos separáramos de la iglesia, entonces no tenemos medios para evitar la autosuficiencia de la condición de la Odisea. Sería casi imposible evitar un espíritu farisaico y crítico. Varios de estos grupos reclamaban el estatus de Filadelfia y desdeñaban cualquier sugerencia de que fuera la Odisea. Mi posición me puso bajo sospecha de muchos. Aunque coincidíamos en la doctrina del Padre y del Hijo, nuestros puntos de vista sobre el funcionamiento de la iglesia eran muy diferentes. Esto me resultaba extremadamente frustrante, lo que probablemente habla en parte del espíritu de juicio que aún poseía. Por extraño que a algunos les parezca, sentí un fuerte sentimiento de lealtad hacia la iglesia adventista, aunque la iglesia me consideraba muy desleal y divisivo. Por supuesto, era una posición muy incómoda. Debido al hecho de que me asocié con estos grupos independientes, en lo que esperaba instarlos a respetar el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día, mientras promovían el nombre del Hijo unigénito, la iglesia adventista vio mi asistencia a estas reuniones como adhesión y participación en movimientos divisivos. Esta fue una acusación clave contra mí en mi expulsión de la iglesia a mediados del año 2012. Capítulo 48. Preludio a la expulsión. Entendí claramente que si la iglesia adventista no podía ampliar sus principios dentro de los 28 fundamentos para permitir mi convicción del Hijo de Dios, era lógico anular mis credenciales como ministro de la iglesia adventista. Que la iglesia adopte dos puntos de vista diametralmente opuestos sobre la persona de Cristo haría las cosas extremadamente difíciles desde un punto de vista administrativo. En lo que respecta a la membresía, ese es un asunto completamente diferente. La iglesia tiene la libertad de otorgar licencias a los ministros que se adhieran a los principios centrales de la fe para una administración fluida. Cuando se trata de la membresía, la iglesia debe aconsejar e instruir a sus miembros basándose únicamente en la Biblia como base de su autoridad. Durante una de mis dos discusiones con un representante de la división, hablamos sobre el tema de los 28 fundamentos que se utilizan como un credo para disciplinar a las personas. Me aseguró que les diría a los líderes de la asociación que la disciplina en relación con la membresía debe basarse únicamente en la Biblia. Después de haber perdido mis credenciales y ahora enfrentaba la posibilidad de una expulsión, envié un correo electrónico a la asociación local y les mostré el correo electrónico que me habían enviado desde la división y les pedí a la división que confirmara esto, lo que hizo a continuación. 15 de noviembre del año 2009. Estimado presidente de la conferencia, se adjunta una carta para la reunión ejecutiva del martes 17 sobre mi ordenación. Si pudiera presentar mi carta al comité, se lo agradecería mucho. También solicito una copia de la resolución que el comité concluye sobre mi posesión. He incluido al secretario de campo de la división en referencia a una declaración que hizo en conversaciones que tuvimos juntos el año pasado. En ese sentido, es decir, secretario del campo de la división, si pudiera verificar que lo entendí correctamente y también si pudo cumplir con su sugerencia de escribir a los presidentes sobre el uso de los fundamentos en las acciones disciplinarias.
Oro por su sabiduría, es decir, dirigiendo al presidente de la conferencia, para hacer frente a esta situación. Mis mejores deseos, Adrián. Wat Rogan, 16 de noviembre del año 2009. Respuesta: querido Adrián, gracias por incluirme en este correo electrónico. Permítanme apresurarme para asegurarme de que no olvidé mi promesa de recordar a los presidentes el procedimiento adecuado en relación con la disciplina y la expulsión de la iglesia. En la reunión, el Consejo de Presidentes de la División Sur Pacífico, inmediatamente posterior a nuestra conversación, hice una presentación a los presidentes de Australia y Nueva Zelanda y subrayé fuertemente que tal disciplina, cuando se lleva a cabo por razones de fe y doctrina, hay que usar la Biblia como referencia. Estoy seguro de que el mensaje fue escuchado y aceptado. Por supuesto, eso no siempre impedirá que algunas iglesias locales se equivoquen. Dios te bendiga. Secretario de Campo, Director de Investigación Bíblica, División del Pacífico Sur. Con bastante interés recibí la siguiente carta de la iglesia local donde residía mi membresía. 14 de mayo del año 2012. Querido Adrián, como sabrá, los registros de membresía de la iglesia actualmente indican que la membresía de su iglesia todavía se mantiene en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Eden's Landing. El aviso de que su ordenación ha sido anulada por la Asociación de la Unión Australiana ha sido recibido con tristeza. Sin embargo, las circunstancias requieren que se aborde la continuación de su membresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Eden Landing. La Junta de la Iglesia de Eden Landing, en su reciente reunión celebrada el 23 de enero del año 2012, resolvió que su nombre sea eliminado de la membresía. Las razones que llevaron a esta decisión incluyen la negación de la fe en los fundamentos del Evangelio y en las creencias fundamentales de la Iglesia o la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Una razón adicional para la disciplina es rechazo persistente y reconocer la autoridad de la Iglesia debidamente constituida o a someterse al orden y disciplina de la Iglesia. Las principales opciones en esta situación son generalmente la renuncia a la membresía a través de correspondencia escrita o la confirmación de que usted defiende todas las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Además, los procesos de la Iglesia permiten a los miembros el derecho a ser escuchados en una reunión disciplinaria. La convocatoria de una reunión disciplinaria ayudará a resolver la situación y le permitirá asesorar directamente cuál es su posición con respecto a este asunto. La Iglesia le pide que considere con espíritu de oración su posición y le informe por escrito de su decisión. Si desea continuar siendo miembro de la Iglesia, generalmente sería apropiado que asista en persona para aclarar el asunto directamente con la Iglesia en una reunión de negocios de la Iglesia. Se le solicita que informe si una reunión celebrada a las 7 de la noche el lunes 4 de junio del año 2012 se adapta a su horario. Al recibir este aviso, se enviará más correspondencia confirmando la fecha de esta reunión. Correspondencia sobre la coordinación de la reunión administrativa de la Iglesia debe ser dirigida a través de la dirección pastoral o correo electrónico anterior. La Iglesia de Eden Landing le agradece por su ministerio dedicado a lo largo de los años e intentará resolver este asunto sin demoras indebidas y con un espíritu cristiano, respetando el derecho de cada persona a seguir su conciencia. Tus hermanos y hermanas en Cristo. Atentamente, Secretario de la Iglesia. Como se puede ver en la carta anterior, la Iglesia se movió directamente a la acusación de que yo estaba negando las creencias fundamentales de la Iglesia. Se me informó que esto se puede rectificar simplemente declarando que estoy de acuerdo con los fundamentos de la Iglesia.
Así es como funciona un credo. La Biblia no fue citada ni mencionada. Un hombre es condenado según las palabras de hombres que afirman que es conforme a la palabra de Dios. Esta situación es exactamente lo que nuestro pionero J.N. Logborough dijo que le pasaría a la iglesia si entraba en apostasía. Leemos. Esto está en la Review Herald del 8 de octubre del año 1861. El primer paso de la apostasía es levantar un credo que nos diga lo que creeremos. La segunda es hacer de ese credo una prueba de compañerismo. El tercero es juzgar a los miembros según ese credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra ellos. Cuando el presidente N.C. Wilson se dirigía a los delegados sobre la introducción de los 27 fundamentos en 1980, hizo el siguiente comentario. Esto se encuentra en la Review Herald del 23 de abril del año 1980. Hay otros que piensan que saben por qué se hace esto. Creen que se está preparando como un garrote para golpear a alguien en la cabeza, para tratar de llevar a la gente a un concepto estrecho de teología sin dejar ninguna oportunidad para la interpretación individual de la profecía o ciertas áreas de la doctrina. Esto también es lamentable porque nunca ha sido ni es la intención de ningún estudio que se haya dado a la declaración de creencias fundamentales. Si bien puede que no haya sido la intención del pastor Wilson el usar los fundamentos de esta manera, ese es exactamente el efecto que ha tenido. Acepto la responsabilidad por mis acciones al tiempo que señalo el hecho de que a través del uso de este credo, mi amistad con cientos de personas fue destruida. Este credo y la forma en que se usó en mi expulsión es la evidencia más clara del diagnóstico de J.N. Logborough de una iglesia en apostasía. La iglesia local no podía estar en posición de equivocarse, porque mi reunión de expulsión fue precedida por el presidente de la conferencia, quien, el representante de la división, me dijo que estaba informado del procedimiento correcto. Si este es el caso, como parece ser, entonces eligió ignorarlo y usar el credo para la expulsión. Cuando leí el cargo en la carta de la iglesia local, supe que su caso era fundamentalmente defectuoso, pero decidí no impugnar este punto. Para mí, era una clara evidencia de que si estaban dispuestos a eludir el procedimiento correcto, la resistencia sería fútil. La alternativa era impugnar su proceso, lo que daría la impresión de que no honraba su liderazgo. Esto no pude hacer. Había instado a la junta local a que pasara mi nombre a la conferencia para que se ocupara de mi caso para evitarles la responsabilidad de descargar esta acción. Lamentablemente, asumieron esa responsabilidad a pesar de que muchos de ellos no habían leído ni comprendido el material de este libro para poder tomar una decisión informada. Señor Jesús, no les imputes este pecado, es mi oración. Mi esposa pidió a la iglesia local que se ocupara de su nombre al mismo tiempo. Ella indicó que creía lo mismo que yo y quería estar a mi lado para enfrentar el mismo proceso. La iglesia le negó ese derecho. Indicaron que se ocuparía de esto más tarde. ¿Por qué no querrían tratar con mi esposa al mismo tiempo? ¿Fue mi expulsión en realidad un caso de mantener la pureza doctrinal? En el próximo capítulo detallo el proceso de mi expulsión, pero mencionaré aquí que mi esposa envió un documento de 15 páginas en el que describía sus convicciones acerca del Hijo de Dios, confirmando que creían, partiendo de las Escrituras, que Cristo fue engendrado por el Padre. Esperó varios meses después de enviar el documento, pero no recibió respuesta. Cuando volvió a ponerse en contacto con ellos,
Se le informó que si no planeaba difundir sus creencias, no tenían planes de continuar con el asunto. A mi esposa le resultó muy decepcionante que, en primer lugar, se le negara el derecho de apoyar a su esposo en el proceso, y en segundo lugar, que la iglesia no considerara que su postura en la Biblia fuera digna de disciplina, cuando apoyaba completamente la postura de su esposo. Mi esposo ha podido transferir su membresía 2 veces dentro del sistema de la iglesia sin dificultad, a pesar de que cree que Jesús es el Hijo engendrado de Dios y apoya plenamente mis esfuerzos por difundir esta enseñanza por todo el mundo. Estamos agradecidos de que pueda conservar su membresía, pero la pregunta que se debe hacer es de coherencia. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la expulsión? Se puede hacer la misma pregunta sobre el caso de Craig y Bronnie Jacobson, quienes confesaron a la iglesia que creían lo mismo y sin embargo siguen siendo miembros de la iglesia. Me regocijo de que todavía puedan ser miembros, pero la pregunta permanece en cuanto al propósito de la iglesia al tratar de expulsar a uno, pero no a los demás. El que tenga oídos para oír, que oiga. Capítulo 49. Por mi amor por el Hijo de Dios. Esta es una versión modificada del informe que escribí unos pocos días luego de mi desglosamiento el 4 de junio del año 2012. La iglesia donde tenía mi membresía estaba a unos 1900 kilómetros de mi casa. Mi hijo y yo viajamos en auto. Durante el viaje tuve bastante tiempo para pensar y considerar el asunto. Mi creencia de que Jesús es el Hijo unigénito del Padre me había puesto en directo conflicto con mi amada iglesia. Una creencia, para mí, es algo que se vive, que se confiesa. No es algo de lo cual uno se queda en silencio. Es por esto que digo que mi creencia me trajo el conflicto directo con mi iglesia. Mi viaje me llevó por el lugar donde nací, que queda justo enfrente de las oficinas de la División del Pacífico Sur. Miré al Sanatorio Adventista de Sydney, donde nací, y luego al símbolo de mi iglesia, la cual serví toda la vida, y reflexioné en cuanto al costo que estaba por pagar. Por mi mente corrían muchas vivencias, caras e iglesias en las cuales había adorado. Pensé en mi escolarización hecha en el sistema educativo adventista y los muchos docentes que me ayudaron a desarrollarme y crecer durante mis años formativos. Recordé cómo cantábamos himnos fervorosamente y luego seguía un sermón acerca de Daniel o el Apocalipsis y sonreía al pensar acerca de los queridos amigos que encontré en el camino. Estas cosas ahora habían sido puestas a una distancia de mí y me tuve que preguntar, ¿valía la pena que por el Hijo de Dios perdiera todas estas cosas? Me vinieron a la mente muchas o algunas simples declaraciones de las Escrituras y recordé toda la investigación y el estudio que había hecho en los últimos 5 años. Mi mente se sujetó como una trampa de acero sobre la certeza de la palabra de Dios, y sentí que la verdad acerca del Hijo de Dios podría soportar el golpe de miles de mazos. Nada podría debilitar mi confianza en el Hijo de Dios, y nada me separaría de Él, ni amigos, ni la iglesia, ni los dulces recuerdos, ni la carrera, ni el honor, ni ninguna cosa obstaculizaría mi decisión a favor del Hijo unigénito de Dios. El sábado antes de mi juicio asistí a la iglesia que quería desglosarme. Vi muchas caras conocidas y para mi gran alegría descubrí que solo sentía amor por esas personas. Había orado para que nuestro Padre me ayudara a reflejar únicamente el Espíritu de Jesús en todo lo que hiciera.
Era muy consciente de que podría fallar y que me podrían vencer los sentimientos de autocompasión y frustración con el proceso. Pero pasé todo el tiempo de culto sabático allí sin sentimientos negativos para con ellos. Recordé los años de servicio que le había brindado a esta misma iglesia como su pastor. Me volvieron muchos cálidos recuerdos a medida que recordé caras y los eventos en los que habíamos participado juntos. Ahora, desde el mismo púlpito sobre el cual había predicado acerca del amor de Cristo, vino el anuncio de que la iglesia se reuniría el siguiente lunes para decidir en cuanto a mi membresía. El que dio el anuncio fue uno de los jóvenes maravillosos a los cuales yo había enseñado el Evangelio y entrenado. ¿No tienes ira, Adrián? ¿No sientes frustración frente a tanta injusticia por todo lo que hiciste por esta iglesia? No, nada de esto. En ese momento, ciertamente, no lo había. En los años que inmediatamente siguieron, me llevaría un esfuerzo sincero el prevenir que estableciera un espíritu de juicio y frustración. A veces tropecé y caí, pero estaba decidido a que si hacía este sacrificio, entonces solo valdría la pena haberlo hecho si yo estaba libre de rencor. Solo el triste recuerdo de que me había involucrado en la adoración de un Dios falso y que era más que merecido este trato. Sí, me lo merecía todo, entonces no tenía nada de qué quejarme. Me confié a mi amante Salvador y quedé satisfecho con que el conocimiento del Hijo de Dios valía todo esto y mucho más. El día de la reunión, el 4 de junio del año 2012, recibí un llamado del presidente de mi conferencia, el cual iba a presidir la reunión. Me dijo que había leído el manuscrito El regreso de Elías y había visto algunos de mis DVDs y leído algunos de mis artículos. Me dijo que vio algunas cosas hermosas en mis escritos, pero que no podía verle el sentido a lo que yo estaba diciendo. Me dijo que estaba escuchando muchas cosas y que yo estaba causando mucho daño a la iglesia. Le agradecí al presidente por tomarse el tiempo de leer mi material y que no le podía pedir más que esto. Me preguntó cómo podía ser posible que solo yo estuviese en lo correcto y que la iglesia entera estuviese errada. Le señalé que hay miles de laicos que han hallado gozo en el Padre y su Hijo. ¿Acaso esas voces no cuentan? Le dije que era solo uno de muchos que creen esto. El presidente me dijo que tenía recomendaciones de parte de todos los niveles de la iglesia que indicaban que sería mejor, para el bienestar de la iglesia, que se me desglosara. Nuestra conversación terminó en forma cordial y solo quedaba poco tiempo antes de que comenzara la reunión. Sabía que muchos estaban orando por mí, porque sentí solo el amor de Jesús en mi corazón. Mi mayor pensamiento era acerca de Él y lo que Él había hecho por mí, y cuán dulce me era la revelación de su filiación al Padre. Ya no había lucha, sino solo paz. Me arrodillé en oración antes de la reunión y le agradecí a nuestro Padre por la oportunidad de representar a su Hijo ante mis hermanos. Mientras iba hacia mi auto, miré al cielo sin nubes y vi la luna llena y amplia que brillaba sobre mí. Me confié al cuidado del Padre y manejé hasta la reunión con Craig y Brian Jacobson, mis queridos amigos que no tuvieron temor de declarar su fe en el Hijo de Dios. Cuando entré al salón vi a varios hombres a los que había bautizado, casado y aconsejado. Oré para que nuestro Padre los bendijese y ayudase. El pastor de la iglesia local, proveniente de Portland, dio un breve sermón devocional acerca de la iglesia como la niña del ojo de Dios, y que aquel que toca a la iglesia toca al ojo de Dios, y es necesario proteger a la iglesia. El presidente de la conferencia entonces leyó las acusaciones en contra mío, y luego se introdujo un tercer cargo: adherirse o participar en movimientos y organizaciones divisorias.
Se nos informó que esta acusación se había coordinado entre la conferencia local y los ancianos de la iglesia local, y ahora se estaba recomendando a la iglesia. Sin discusión, esta acusación fue aparentemente aceptada. No seguí el tema tan de cerca como para verificar esto. Se nos informó que esta acusación se había coordinado entre la conferencia local y los ancianos de la iglesia local, y ahora se estaba recomendando a la iglesia. Sin discusión, esta acusación fue aparentemente aceptada. No seguí el tema tan de cerca como para verificar esto. El presidente luego esbozó la historia del proceso de mi entrega del regreso de Elías al Comité de Investigación Bíblica, lo cual llevó a que me quitaran las credenciales. Se estableció claramente que yo estaba en desacuerdo con algunas de las creencias fundamentales, específicamente las que se referían a la Trinidad. Los cargos en cuanto a mi negación del Evangelio y mi adhesión a movimientos divisorios no se trataron directamente. Desde entonces he escrito a la conferencia y a la iglesia local pidiendo los detalles de este cargo, y hasta ahora no he recibido respuesta. La única conexión con alguna negación de mi parte para sostenerme o someterme a la autoridad de la iglesia solo podía conectarse con las creencias fundamentales. Si la iglesia cree que tiene autoridad para imponer una enseñanza acerca de Dios que no se encuentra directamente en las Escrituras, entonces creo que existe confusión en cuanto a los límites de la autoridad de la iglesia. Luego se le anunció a la iglesia que las recomendaciones indicando que debía ser desglosado había venido de varios niveles de la administración. Entonces se me dieron 15 minutos para responder a los cargos en mi contra. Agradecí a los que estaban allí reunidos, alrededor de 30 personas, por el privilegio de ser un adventista del séptimo día. Les conté que era adventista de tercera generación y que mi abuelo paterno había recibido el gran conflicto de un colportor en Holanda y había aceptado la fe adventista, y que mi abuela materna había estudiado con un pastor adventista durante 7 años antes de aceptar el mensaje. Nací en el Hospital Adventista de Sydney y cursé toda la primaria y la secundaria dentro del sistema educativo adventista. Trabajé por la Compañía Adventista de Alimentos Sanitarium por 2 años y luego asistí al colegio de Avondale para prepararme para el ministerio. Además de esto, me casé con una maravillosa mujer que es adventista de quinta generación. El bisabuelo y el tatarabuelo de mi esposa aprendieron el mensaje adventista por medio de A.G. Daniels en Nueva Zelanda. Ellen White dijo lo siguiente en cuanto al capitán George Mathers. Esto está escrito en manuscrito 11, párrafo 3, o página 3. El hermano Mathers y su familia viven en Dunedin y están haciendo una obra bastante grande al colportar con nuestros libros. Él es firme y seguro y tan confiable como el acero en su trato con la oficina en Wellington. Y el bisabuelo de mi esposa, Fraile Mathers, asistió a la primera escuela adventista en Melbourne y llevaba cartas escritas por Elena de White al correo para ser enviados a los Estados Unidos. El abuelo de mi esposa fue el primer misionero que fue a la gente de origen hindú en Fiji. En verdad ha sido un verdadero privilegio el estar conectado con una historia adventista tan rica. Más allá de esto, le agradecí a la iglesia por permitirme por ser su pastor durante 3 años y que a menudo me iba a dormir con una sonrisa en mi corazón por haber podido ser un ministro del mensaje del tercer ángel. En ese momento saqué un regalo que había comprado para la iglesia y se lo entregué al pastor local, pidiéndole que lo aceptara como señal de mi cariño. Luego les conté acerca de la promesa bíblica que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Les confesé que, bajo las creencias adventistas que tenía anteriormente, yo probaba brevemente de esta libertad y luego la perdía.
Les expliqué que entonces me di cuenta que debido a que adoraba a un Jesús que llevaba el título de un hijo y hacía la obra de un hijo, pero no era en verdad un hijo, al contemplar esa imagen yo también tenía el título de hijo. Obraba como hijo de Dios, pero no tenía la seguridad de que realmente era un hijo de Dios, porque el Jesús al cual adoraba no era verdaderamente un hijo de Dios. En cuanto a mi supuesta negación del Evangelio, les dije que creía que Dios había enviado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Afirmé que creía que Jesús murió y resucitó para mi justificación y ahora está ministrando por mí en el lugar santísimo. También creo que volverá y me tomará a sí mismo, para que donde Él esté, yo también esté. Luego les informé que el Hijo unigénito era mi amo. En ese momento el pastor local interrumpió diciendo que ya no usamos ese tipo de lenguaje. Esperé a que él terminara, luego continué. Afirmé que representaba al Padre y a su Hijo. Les dije que la iglesia no cree que Jesús ha recibido alguna herencia de parte del Padre. Les expliqué la declaración de Wiedemann y Rip que indicaba que los términos Padre e Hijo deben ser tomados metafóricamente, como encontramos en el libro La Trinidad de Wiedemann y Rip, página 94. Les expliqué la declaración de Wiedemann y Rip que indicaba que los términos Padre e Hijo deben ser tomados metafóricamente, y que la enciclopedia adventista indicaba que no había idea de la generación del Hijo de parte del Padre. Indiqué que la iglesia profesaba un hijo no engendrado, mientras que yo profeso un hijo unigénito. Es a él a quien represento y es con él que estaba lidiando. Apelé a que si no estaban absolutamente seguros de que yo estaba errado, entonces tenían algo para considerar. Esto es lo que se encuentra en este libro, La Trinidad de Wiedemann y Rip, página 94 en inglés. Otra consideración importante incluye la forma como interpretamos la Biblia. Aquí el punto en cuestión: en sí deberíamos interpretar algunos pasajes literalmente, o si podemos tratarlos más figurativamente. Tal vez podríamos ilustrarlo de esta manera. Aunque a menudo nos referimos a Jesús como el Hijo y con frecuencia llamamos el Padre a la primera persona de la divinidad, ¿en realidad debemos tomar ambas expresiones en forma completamente literal? ¿O sería más apropiado interpretar en forma más metafórica esas ocasiones en que se expresan aspectos selectivos de filiación y paternidad? Y en la página 106 del mismo libro en inglés dice: ¿no es harto evidente que los textos problemas llegan a ser problemas solo cuando uno asume una interpretación excesivamente literalista de expresión como Padre, Hijo, primogénito, unigénito, engendrado y así sucesivamente? Un literalismo así no va en contra el significado principal figurado o metafórico que usan los escritores de la Biblia cuando se refieren a las personas de la divinidad. ¿Puede uno decir realmente que los escritores de la Biblia quieren decir que expresiones tales como el único Dios verdadero y único Dios el Padre incluyen la plena deidad del Hijo de Jesucristo? Cuando volví a mi asiento, me sugirieron que tenía la libertad de irme. Consecuentemente, no hay fundamentos dentro del entendimiento bíblico de la deidad para la idea de la generación del Hijo por parte del Padre. Fernando Canale, Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, volumen 12, página 125, en inglés, La Doctrina de Dios. Les dije que me gustaría quedarme a conocer el resultado de la votación. Entonces me fui a otro salón y esperé mientras discutían mi caso. Oré por las personas en esa reunión,
para que consideraran lo que estaban haciendo, que estaban lidiando con mi amado amo, el Hijo unigénito. ¿Lo traicionaría y echarían de la iglesia adventista? Hablé con mi esposa por teléfono y le aseguré que mi corazón estaba en paz. Mientras estuve sentado solo en ese salón, pensé en las muchas implicancias que esperaban el resultado de esta decisión. Oré por nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, que nuestro Padre los ayudara, y luego me llamaron nuevamente. Se me informó por medio de algunos que estaban allí y por medio del pastor local que si ellos no me desglosaban, el pastor ya no podría ser su pastor. Otro hombre me indicó que sintió mucha presión para votar para que me sacaran de la iglesia. El presidente anunció que por una gran mayoría se había votado a favor del desglosarme. Fueron 24 votos contra 4. Sentí todas las miradas sobre mí mientras procesaba el voto. Solo sentía paz en mi corazón y solo había gozo en mi rostro. Me maravillo al recordar el momento. Hermanos, les invito a probar este espíritu, probar y ver quién es Él que da a los hombres tanta gracia para enfrentar a sus acusadores. No tengo nada de qué jactarme, sino solo de qué maravillarme de que se me brindara tanta libertad de espíritu frente a lo que tendría que haber sido un golpe doloroso. Mientras sentía la paz que inundaba mi alma, le agradecía silenciosamente al Señor por sostenerme tan fuertemente en medio de estas cosas. Hermanos, este espíritu les proclamo, es el espíritu del Hijo de Dios. Es de lo más dulce y completamente resiliente. Qué fuerza, qué amor increíble frente a tanta crueldad hacia el Hijo unigénito. Recordé lo que había pasado a Pedro cuando negó a su Señor y oré que nada en mi cara indicara autocompasión, ni tristeza, ni amargura, sino solo amor, para que no desanimara a ninguno cuando considerara la enormidad de lo que había hecho. Mientras la gente veía en mí solo gozo, vi que algunos de sus rostros empalidecieron y se empezaron a preguntar si habían hecho lo correcto. Algunos rostros parecían torturados y otros se acercaron a abrazarme como si desearan consolarme. Sin embargo, eran ellos los que necesitaban al consolador que yo poseía en mi corazón. Me acerqué al presidente y le agradecí por liderar la reunión en forma amable y por permitirme agregar a su presentación y permitirme hablar durante 15 minutos. Cuando llegué a casa no tenía pesadumbre, sino solo gozo, y dormí profundamente durante la noche. Y desperté con una profunda sensación de gozo de que mi amado era mío y yo era suyo. A todos mis hermanos alrededor del mundo que leen esto, testifico del gozo que he hallado en el Hijo unigénito. Me ha dado libertad de amar frente a la pérdida, al rechazo y a la deshonra de mi iglesia. Hermanos, les proclamo con gozo al Hijo unigénito. Si lo permiten ser su amo, también podrán tener esta libertad que he hallado. Vengan a Él ahora, mientras puedan. Realmente lo vale todo. Capítulo 50. Reflexión. Cuatro años después de mi desglose, escribí estas palabras en el 4 de junio del año 2016. Por la providencia de mi Padre Celestial, se me ha dado un día para reflexionar este sábado. Cuando miro por la ventana, la lluvia cae a torrentes, un símbolo apropiado para conmemorar el 4º año desde que fui removido de mi amada iglesia por mi amor al Hijo engendrado. Me transporto a esa noche.
Y recuerdo bien mirar al cielo nocturno justo cuando salía para esa reunión y vi la luna grande y llena. Las escenas de esa noche pasan ante mí y mientras reflexiono estoy controlando mi corazón. ¿Hay alguna opresión en el pecho? ¿Hay algún momento que cause irritación y posiblemente enojo por la injusticia? Esta era mi mayor preocupación. ¿Cuál sería el beneficio de dar mi vida en confesión abierta al Hijo de Dios solo para ser envuelto en amargura por el trato que recibí por ese esfuerzo? Verdaderamente la puerta está estrecha. Cualquier semilla de amargura que no se detecte probablemente se convertirá en un espíritu de desafío, agresión y rebelión, ya sea en modo pasivo o en ataque directo. El deseo de demostrar que los demás están equivocados y exponer su locura encuentra su motivación en la amargura del rechazo y el abuso. Es triste pensar que muchos adventistas que encuentran al Hijo engendrado no hallarán su camino a través de la estrecha puerta de la paz y tranquilidad hacia los brazos del Príncipe de Paz. ¿Por qué? Es la incapacidad de perdonar a los que nos han hecho daño. Esta es la gran prueba. Este era el pensamiento más importante en mi vida. Las palabras, Padre, perdónalos, deben repetirse en cada creyente que es llamado a sacrificar su posición en la iglesia por el Hijo engendrado. Debemos escudriñar nuestros corazones cuidadosamente y asegurarnos de que no hay falta de perdón residiendo allí. Veo las caras de los que votaron para que me desglosaran. Me cuestiono a mí mismo, ¿los amas? ¿Deseas solo el bien para ellos? Luego considero quién era el que estaba siendo expulsado de la iglesia. Yo representaba al Hijo engendrado de las Escrituras. Fue mi confesión de él lo que causó este desprecio y rechazo por parte de los que me rodeaban. Tiemblo ante ese pensamiento. Mis hermanos han tratado con desprecio al Hijo engendrado y lo han echado de la sinagoga pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Si estos hechos permanecen sin confesar, caerán como grandes pesos de hierro sobre sus almas y aplastarán sus esperanzas de vida eterna. Señor Jesús, te pido que los perdones. Siento tu amor por ellos en mi corazón. No quiero que ninguno de ellos se pierda. Quiero que todos se salven y se les evite esta culpa aplastante de rechazarte a través de mi testimonio. Cuánto ruego que les ayudes a despertar a la realidad de lo que ha ocurrido. Si tan solo pudieran conocer la paz que experimenté esa noche frente a sus acusaciones en mi contra. Recuerdo con tristeza los momentos a lo largo de los últimos 4 años en los cuales el yo se ha manifestado. Egoísmo expresado en autocompasión y sentimientos heridos. Señor, lamento haberte tergiversado en estos momentos. Cuán sutiles son los pensamientos, autocompasión y frustración por ser rechazado. Hoy, mientras escudriño mi corazón en busca de minas terrestres que aún acechan en mi alma, no siento nada más que paz. Este es un milagro de gracia. Es una bendita victoria. Sin embargo, no hay tiempo para celebrar, porque fácil es salir de este lugar de paz y dejarse llevar por un espíritu de irritación por los acontecimientos pasados. Amado Padre, oro por los involucrados en la eliminación de tu nombre de la lista de la iglesia. Perdona a los que te han hecho esto y por favor ayúdalos a darse cuenta de lo que ha ocurrido y a encontrar la paz. Confieso que, como nací de la misma carne, la capacidad de hacer lo mismo reside en mi corazón y por eso pido perdón en nombre de todos mis hermanos. También oro por todos mis hermanos que actualmente están siendo silenciados en la iglesia. Pido por aquellos que han sido marginados por los comités de nominación de la iglesia. Ruego por aquellos que han sido tratados falsamente y acusados de creer que Jesús es un ser creado. Oro por aquellos acusados de no creer en el Espíritu Santo cuando esto es claramente una acusación falsa. Ayuda a mis hermanos a soportar esta prueba con paciencia.
Dales la gracia de amar a los que los persiguen y hablan mal de ellos. Concédenos la victoria de amar a los que nos rechazan, se alejan de nosotros y nos maltratan en tu nombre. Necesitamos tu gracia para soportar esto con paciencia. Señor, también te pido que calmes los mares embravecidos de los corazones de muchos que confiesan tu nombre. Hay una profesión del Hijo de Dios, pero también hay un espíritu de ataque y de justicia propia. No hay virtud en el conocimiento, porque el conocimiento sin arrepentimiento siempre envanece. Por favor, ayude a estos hermanos a ver que el mayor obstáculo para que las personas vean al Hijo engendrado son aquellos que lo profesan sin arrepentimiento. Trabajemos con humildad y paciencia, apelando a nuestros hermanos en la iglesia con gentil gracia y expresiones pacientes. Oramos por el espíritu de Ana, Abigail y David, que fue Cristo en ellos la esperanza de gloria. Un espíritu de humildad que reconoce a los que tienen autoridad y sigue siendo respetuoso a sus posesiones en la iglesia. A todos mis amigos que se enfrentan a la disciplina de la iglesia, ruego que se les dé la gracia de amar a los que los persiguen y que el gozo de encontrar al Padre y al Hijo no sea destruido por el espíritu de persecución en la iglesia. ¿De qué sirve obtener el conocimiento del Hijo de Dios y sin embargo perder tu alma en la amargura y falta de perdón? Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mirando hacia atrás en estos años, veo que fue una batalla. Muchas veces cuando nuestra familia cantaba himnos juntos en casa, o si asistíamos a una iglesia adventista, yo no podía cantar porque recordaba los tiempos alegres en que cantaba esos himnos, esos mismos himnos en la iglesia. La tentación de frustrarme estaba a menudo ahí y tenía que dársela a Cristo y recordar que había elegido este camino y que solo necesitaba aceptar las consecuencias y tener todo esto por sumo gozo por el bien del Señor Jesús. Cuán preciosa fue la gracia de Jesús al caminar a través de estos años. Quiero, por encima de todas las cosas, ser visto como alguien que ama a nuestro Padre y a su precioso Hijo. Deseo que el tema principal de mi vida sea regocijarme en el amor de Dios. Esto es lo que he intentado con todas mis fuerzas hacer. Sé que a veces he fallado y no siempre he estado alegre, pero confío en el perdón de nuestro Padre a través de su Hijo. Doy gracias al Señor por este horno de prueba en mi vida. Me enseñó muchas cosas sobre la realidad de este mundo y lo difícil que es estar en la niebla engañosa de la opinión humana, y sin embargo estar convencido de que se tiene la verdad. Tan precisas son las palabras de Cristo a su iglesia de los últimos tiempos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:17-18. La experiencia de mi confesión del Hijo engendrado reveló en mí mucha miseria y ceguera. Doy gracias al Señor por refinarme en este proceso y guiarme más profundamente hacia la unión con el Padre y el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Capítulo 51. Libertad.
Fue una gran lección para mí haber crecido en la iglesia adventista creyendo que la iglesia tenía la verdad sin probarla completamente por sí misma. Me pusieron a prueba en varias doctrinas debido a conflictos internos, como los temas del santuario, la perfección del carácter, la naturaleza de Cristo y el mensaje de 1888. Estas cosas fueron disputadas en la iglesia y tuve que aprender por mí mismo cuál era la verdad. Como todos estaban de acuerdo sobre el tema de la Trinidad, nunca fui probado sobre esta cuestión y por lo tanto nunca la cuestioné. Después de mi expulsión, comencé a darme cuenta de cuánta restricción se había puesto en mi mente al adorar a Dios a través de los 28 creencias fundamentales. No era un grillete obvio, pero una vez que desapareció y mi mente estuvo verdaderamente libre para leer las Escrituras sin él como filtro, me maravillé de que pudiera estar tan cegado por mi antigua esclavitud a un credo creado por el hombre. La libertad requiere responsabilidad. El proceso de ser excluido de la iglesia llevará a la persona expulsada a leer la Biblia con un espíritu de rebelión, si no tiene una visión correcta de la iglesia. Me di cuenta de que si me resistía incorrectamente a la autoridad de la iglesia, fácilmente podría ser engañado para buscar probar doctrina de las Escrituras simplemente porque no estaban de acuerdo con la figura de autoridad que había tratado de silenciarme. Aquí es donde muchas personas que aceptan la verdad del Padre y del Hijo fracasan. La verdad se abraza con gozo, pero cuando se enfrentan a la persecución, su gozo se sintoniza con la rebelión, y así Satanás los encuentra presa fácil de desviar hacia muchas otras falsedades. El hecho de que un número significativo de los que abrazan al Padre y al Hijo están abandonando el fundamento adventista es prueba suficiente para la iglesia adventista de que esta enseñanza es falsa. Doy gracias al Señor por impresionarme de que si quería sobrevivir al proceso de expulsión, debía continuar reconociendo la autoridad de la iglesia y que Dios seguía teniendo una relación de pacto con la iglesia adventista. Esta ha sido una de las cosas más importantes para mí para mantenerme al día con el progreso de la verdad doctrinal. No puede proceder en la verdad mientras esté en un espíritu de rebelión y amargura hacia la iglesia. Satanás eventualmente tomará a tales individuos en sus manos. Por tanto, advertiría a cualquier adventista que encuentre luz en la verdad del Padre y del Hijo. Le imploro que no socave el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día, sino ore por ellos y ámelos y agradezca a Dios por todas las cosas maravillosas que ha recibido de la iglesia adventista. No hacer esto crea un alto riesgo de ser arrastrado a un espíritu de aspereza y de beber las doctrinas de la rebelión. El Hijo unigénito no es de este espíritu, porque su espíritu es de gratitud y paz. Durante los últimos 12 años he estado buscando poner la pieza del marco adventista juntas sobre los cimientos del Hijo unigénito de Dios y la luz gloriosa del mensaje de 1888. La herramienta más grande que descubrí fue lo que llamo el modelo divino del Padre y el Hijo. Descrito esto en detalle en el libro titulado Modelo Divino de la Vida. Así como el hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios se revela en 1 Corintios 8:6 como un sistema de fuente y canal, así toda esta creación sigue el modelo de este sistema de fuente y canal. Esta ha sido la verdad más grande sobre la que he construido mi comprensión del marco doctrinal adventista. Muchas doctrinas que anteriormente había mantenido juntas en una tensión incómoda se han unido en una hermosa armonía, abriendo grandes perspectivas de la verdad que nunca soñé que existieran. Mientras sigo escribiendo y viajando por el mundo, predicando el amor del Padre y de su Hijo unigénito, puedo decir con certeza que todo ha valido la pena. Hay muchos que creen que estoy en contra de la iglesia adventista, pero ciertamente no lo veo así. Busco honrar a los hombres que sentaron las bases de este movimiento. Creo que Dios los guió a colocar una plataforma sólida e inamovible de la verdad. Es esta plataforma sobre la que pretendo construir.
Primeros Escritos, página 258. Dice: vi que una compañía se mantenía de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esta compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo sobre una plataforma sólida e inconmovible. Vi a ciertas personas acercarse a la plataforma y examinar su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos en el fundamento. Querían que se hiciera mejoras. Entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada. Pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice maestro y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, volvían a subir a ella. La iglesia adventista se ha salido tristemente de esta plataforma colocada con tanta firmeza por nuestros amados pioneros. No solo han quitado alfileres del mensaje, sino que también se han eliminado la piedra angular principal y se ha construido una organización completamente nueva. Se han escrito libros de un nuevo orden para encajar con esta nueva piedra angular del Hijo no engendrado. Pero ya no lo adoraré. Mi mente ha sido liberada para adorar al Hijo engendrado. En él veo tales encantos incomparables y no puedo traicionarlo sobre el fundamento que puso tan fielmente a través de nuestros pioneros adventistas. Mi llamado a ustedes es que regresen al Dios de nuestros padres. Sirvieron fielmente al Dios de Israel y no eran idólatras. Fueron eliminados de las denominaciones circundantes y dejaron de adorar a los dioses de Babilonia en la forma de la Trinidad. Si cree que Dios ha dirigido el movimiento adventista, entonces tenga fe en que los cimientos se colocaron correctamente. Espero que el material proporcionado en este volumen le proporcione la evidencia para demostrar que Dios no cometió un error al llamar a un grupo de personas que creían que Jesús era el Hijo unigénito del Padre. Mi testimonio es que he encontrado la perfecta libertad en el Hijo unigénito, como nos prometió en Juan 8:32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.